Buenas tardes, ingeniero. El video a continuación va a explicar el laboratorio 1 realizado en la materia de fundamentos de circuitos eléctricos basado en este circuito resistivo mixto. Los temas principales a tratar son las leyes de Kirchhoff con respecto a los voltajes y a la corriente. Antes de comenzar, debemos tener claros ciertos conceptos tales y como lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff, misma que se realiza en una conexión en serie, donde sabemos que la corriente tiene un valor único. Por ejemplo, aquí la corriente tendría un valor único, como se puede ver, y los voltajes se dividen, como se puede observar aquí. Por tanto, la ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada única es igual al voltaje de la fuente total, por lo que la ley de Kirchhoff viene dada por la fórmula Vs es igual a V1 más V2 más V3 más N veces V, donde el voltaje de la fuente corresponde a Vs y V1, V2 y V3, Vn corresponde a las caídas del voltaje. Otra forma de expresar la fórmula es Vs menos V1 menos V2 menos V3 menos Vn es igual a 0. Y esto quiere decir que la suma algebraica de todos los voltajes, tanto de la fuente como de las caídas dentro de una trayectoria única cerrada, es 0. Para demostrar esto podemos observar el circuito resistivo mixto realizado en la plataforma Tinkercad. Como se puede observar, es un circuito mixto debido a que tiene conexiones en serie y en paralelo. Entonces, procedemos a iniciar la simulación. Como podemos ver, tenemos un valor inicial en el voltaje de 10 voltios. Entonces, para comprobar que esta ley se cumple, tenemos que sumar los voltajes. Entonces tenemos primeramente un voltaje de 2.05. A este le sumamos, bueno, primero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos una conexión en serie de estas resistencias, por lo que se puede sumar estas resistencias dando un total de 4.24. Y además también sabemos que cuando tenemos una conexión en paralelo, el valor de los voltajes es el mismo, por lo que solo sumaríamos este 4.25 más este último valor que viene siendo el 3.70, y como total eso nos da un 10. Por lo que queda comprobado que el valor que los voltajes de caída es igual, la suma de los voltajes de caída es igual al voltaje de la fuente. Eso también podemos comprobarlo en este circuito, que es una trayectoria, esta trayectoria de aquí, de este circuito mixto. Iniciamos la simulación y podemos ver que en nuestra fuente se está dando un voltaje de 10 voltios, mismo que en sus dos caídas de voltaje se dividen 5 y 5 voltios, por lo que ambos suman los 10 voltios y se comprueba esta ley. Por otro lado tenemos las corrientes de Kirchhoff, que nos dicen que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Por lo que se tiene la fórmula para esto de intensidad total, que es la que entra, es igual a la suma de todas las intensidades en las que se pueda dividir un circuito, tal y como se puede observar aquí. Tenemos una intensidad que entra y en cada nodo se dividen las intensidades, de forma que al sumarlas este debe ser igual a la intensidad total. Asimismo, para realizar todos los cálculos, tenemos que calcular, por ejemplo, la corriente que se realiza una conexión en serie para poder calcular. Y por otro lado tenemos también que calcular las resistencias, y esto se calcula desconectando la fuente del circuito y poniendo al multímetro en modo de resistencia para que podamos medir la resistencia presente en cada una de estas resistencias. Eso sería todo. Muchas gracias.